Hola, ¿qué tal, compañeros? Vamos el día de hoy a hacer un pequeño repaso sobre las etapas de la educación a lo largo de la historia. Pues para eso vamos a empezar hablando sobre la primera, haciendo un gran repaso de lo que estuvimos viendo. La primera viene siendo la etapa primitiva, a la cual podemos dar inicio sobre la educación, porque es cuando el hombre empezaba a estar en la tierra y a tener inteligencia. No había una educación eh, con rasgos importantes, simplemente era una educación en base a, bueno, déjame pensar, se basaba más en la imitación, en cómo sobrevivían en esa época los cavernícolas. En esta época había dos importantes fases de la evolución del ser humano y de la educación. ¿Cuál era esas fases, monstruo? Bueno, te lo explico muy fácil. La primera era del hombre cazador. Esta era por medio de un sistema patriarcado. Esto quiere decir que los hombres estaban a cargo de todo. Y era algo, como ya lo dije, por imitación. Después de eso, vino la época del hombre cazador, con muchos miles de años de diferencia. Con la diferencia en que el hombre ya cultivaba, como dice su nombre, era ganadero y había aprendido a hacerse amigo de los caninos, los cuales ayudaban mucho a la hora de cazar. Así es, mi Chester. Pero bueno, a pesar de que aquí también era todo por imitación, ya existía algo más intencional, el cual era la iniciación al efebos. Era llevar a los jóvenes a lugares apartados para su entrenamiento. Pasaban grandes tareas de disciplina para entrenar su alma. Y así también llegaban a tener un lugar en la tribu. Algo importante de mencionar es que aquí había una ceremonia donde se invitaba a todos los miembros de la tribu para que se reconociera al joven. Esto puede ser indicios de lo que sería una graduación hoy en día. ¿Y los dinosaurios? Estamos hablando de cosas de la educación. Los dinosaurios se extinguieron mucho antes de que el hombre pisara la tierra. Eso ya no va aquí. Ok, monstruo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la educación en la antigüedad. ¿Qué crees que se necesita para que un pueblo pase de ser primitivo a una civilización? No lo sé, monstruo. Dime. Se necesita una clase de organización política, estado o ciudad, que imponga mucho más que los tribus que hablábamos ahorita, que tengan normas y leyes estructuradas con culturas más espirituales. Por supuesto, entra la religión, convirtiendo la educación en un sistema más organizado e intencional. Vamos a hablar acerca de 4 culturas que fueron importantes en esta época. La primera es la educación china. ¿Qué sabemos? La educación china es la más antigua que existe y por ende una de las más importantes, y se divide en 3 etapas. Dime cuáles son. Claro que sí. Es la etapa primitiva, que como sabemos y no vamos a aclarar tanto, es más de carácter y de imitación. Pero a partir de la etapa feudal, esta se convierte en patriarcal también. Pero a diferencia de que a los 7 años se estudiaba en la casa para empezar a vivir con un señor. Y no le decía nada al señor. No. Estudiaban el arte y la guerra, así como la cortesía de la paz. Ahí se pasaba hasta los 20 añotes, preparándose para la vida pública. A cambio de las mujeres. ¿Qué pasaba con las mujeres? ¿Qué les hacían? No.
Nada, mi Chester. Las mujeres, después de la educación en casa, pasaban a vivir a otra casa, totalmente ajena, donde les enseñaban las artes domésticas pero eran encerradas hasta su matrimonio. ¡Ay, no, qué feo! Así era en ese entonces, mi Chester. Hablando de lo imperial, pues ya era un estado fuerte y unido, y se dividía la educación en dos sectores. La masa del pueblo, que como sabemos era para la raza, se daba fondos públicos y consistía en el estudio del dialecto chino. Se apreciaban los preceptos de Confucio y se veía la aritmética como disciplina, y era bastante riguroso. Era bastante disciplinario estudiar en ese entonces. ¿A poco sí? Así es, mi Chester. También que, pues cuando el alumno se portaba muy mal, se daban castigos corporales. Y pues bueno, hablando de la educación superior, que era para los altos mandatarios mandarines, se organizaban varios grados dependiendo del nivel y se aspiraba, siendo esto muy complicado su contenido, ya que se veían las ideas y los preceptos morales, jurídicos e históricos del libro de Confucio. Me siento bastante confundido. Ahora pasamos a la India, constituida su mayor parte en castas cerradas, y esto se veía como una pirámide, como la de los egipcios. ¿Por qué hablaste así, Chester? Ay, no sé. Bueno, me refiero... No, los egipcios los veremos más adelante. Me refiero a que eran altas clases, desde la primera hasta la cuarta. En las tres castas inferiores se veía la educación normal, para el pueblo nuevamente. Mientras tanto, en la principal se hacía mucho para los estudios superiores. Asimismo, la educación empezaba en casa hasta los 7 años, donde el niño era conocido como un novicio, o sea, un novato, por un maestro, y permanecía con él hasta los 12 años. Así, el cordón sagrado, convirtiéndose al fin en hombre libre. El método de enseñanza, a diferencia del anterior, era bastante gentil. Se educaba con amor y con virtud. Aunque también, cuando los alumnos se pasaban, sí se les reprimía. Pero pues eso es normal, antes y ahora. Voy a hablar sobre la egipcia. No, monstruo, déjame a mí. Ah, caray. Es que yo desde hace rato te quiero hablar de las pirámides. Pero Chester, no tenemos tiempo. Bueno, te voy a hablar sobre la educación en sí. Pues, ¿qué podemos decir de lo egipcio? Ahí predomina una organización política de los reyes, es decir, el faraón era el mero mero. La educación iba en mano con la religión y la cultura. La educación, y asimismo la educación iniciaba después de los 7 años. Se iniciaba siendo escuderos de un príncipe y eran privados. Una vez que se hacía esto, se dividía en escuelas elementales para el pueblo y privadas, así como para los hijos de los funcionarios, que solamente eran los anteriores. La educación superior era la más importante y se impartía hasta los 17 años. Cualquier persona, a comparación de otras partes, podía ir, pero eso sí, estaba canijo entrar. Se enseñaban todas las artes y habilidades para la vida del país, pero sobre todo, lo más complicado, y yo no podría. Ahorita me dices tú si puedes, pero eran los jeroglíficos. Oh, sí, qué difícil. Sí, yo lo veo muy complicado esos egipcios. Pero bueno, esos venían siendo. Para terminar con esto, vamos a hablar de la hebrea. La primera etapa del pueblo hebreo era primitiva. No te tengo que decir que ya era por imitación. Y asimismo era de carácter ganadero. Más adelante, antes de que los desterrara Egipto, la educación era para el padre. El padre era quien se encargaba de sus hijos. Pero aquí lo curioso es que se encargaba de la vida del niño, o sea,
él podía decidir si su hijo vivía o no libremente. Y por supuesto que no te tengo que decir que era estricta, ¿verdad? Ay, no, qué miedo. Después del destierro, cambia el carácter del pueblo. La educación se orientaba por el libro de la ley, por el decálogo que se debía de aprender y transmitir a todas las generaciones. El pueblo hebreo fue el que más sufrió, tuvo muchos cambios y pues no acabaría secreto cada uno de ellos, ¿verdad? Pero en sí, sus fundamentos religiosos le dieron fuerza, sobre todo porque el pueblo, a pesar de todo, siempre estuvo unido. ¿Y qué pasó con Moisés? Pues de Moisés podemos hablar otro día, ¿cómo ves? Y pues bueno, Michester. Ay, falta más. Sí, no te preocupes, ya me lo acabamos. Mira, es importante esta etapa. Se llama la etapa medieval. ¡Ay, los caballeros! Pues sí, ¿cómo ves si salen ahorita los caballeros? Pero aguántame. Vamos a empezar por la educación monástica y catedral. Después de la etapa conocida como la Edad Oscura, sobreviven apenas las escuelas y los monasterios y quedan como los únicos centros de aprendizaje medievales, aunque pues muy pobres. La final de los monasterios, te tengo que decir que era la formación de monjes, lo cual era de los 6 años hasta los 14, y por supuesto veían las sagradas escrituras. Durante esta edad surge una nueva educación, la eclesiástica, las catedrales, las cuales estaban a la orden de la creación de clérigos, de los cuales enseñaban, su enseñanza estaba basada en el trivium y el quadrivium, eran los 7 caminos. Se ejercitó predominantemente la memoria, el sentido del lenguaje. Wow. ¿Y los caballeros cuándo? Aguántame, Chester, ya te dije. Emerito, ahora te voy a hablar sobre la palatina y estatal. Del estado, más o menos. Fundada por Carlomagno, que estaba preocupadísimo por las deficiencias de la educación eclesiástica, organizó en su palacio la tradición merovingia, donde él mismo asistió y su familia y algunos nobles seleccionados. Se enseñaba toda clase de materias elementales, así como las más complicadas como la aritmética o astrología. O sea que veían las estrellas, más o menos, no como ahora, pero pues, era un inicio. Se daba también mucha importancia al diálogo y pues se diría que a la muerte de Carlomagno pues esto disminuía, pero pues no fue así. Varios personajes siguieron con su educación y se hizo de muy buen ver. ¿Ya me vas a hablar de la caballeresca? Mm, claro que sí, Chester. Vamos a hablar sobre la educación caballeresca. Pues bueno, para hablarte sobre la educación caballeresca, pues ya sabes que somos caballeros, ¿no? Uy, sí, me encantan los caballeros. Esas espadas y las armaduras. Sí, Chester, pero te voy a hablar sobre su educación. Siendo los héroes y guerreros del pueblo, pues estaban a cargo de la protección, pero sobre todo era más que con el pueblo, con el príncipe. La educación de estos iniciaba en la infancia. ¡Ay, se los raptaban! No, 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 no. Iniciaba en la infancia en el palacio y después a los 7 años se enviaba a una corte o a otro palacio como paje en servicio de las damas. ¡Oh! A los 14 años pasaban a ser escuderos y finalmente a los 21 sus enseñanzas daban por terminado considerándose caballero independiente, aunque terminaban siendo ayudantes de otros, ¿verdad? Como inicio. Pero pues así se empezaba bien. Lo que podemos decir de la educación de los caballeros es que no eran muy inteligentes. Ay, no digas eso. No, sí, dado a que su educación se basaba más en prácticas militares, pues descuidaba mucho el intelecto, ya que muchas veces no sabían leer ni escribir, pero pues eran guerreros muy fuertes. Pues con eso a mí me basta. Pues sí, Chester, pero estamos hablando de la educación. Y pues bueno, eso fue todo de los caballeros. Yo quería más. ¿Y los caballeros del zodiaco? Eso
no existe, Chester, es una caricatura. Pero bueno, ahora te voy a hablar sobre el gremial y el municipal. Ay, no, los municipales. No, no, no. Sobre la educación gremial y municipal. Bueno, te digo, el alumno comenzaba su educación como aprendiz con un maestro de una profesión, la que quisiera. Con él estaba hasta los 15 años, aprendiendo todo acerca del oficio. A esta edad terminaba su educación y ya podía valerse por sí mismo, ya podía ser un empleado y ganar su sueldo. Pero eso sí, tenía que pertenecer a un gremio. No me digas. Sí, en las ciudades a comparación se crearon escuelas municipales, las cuales eran libres de las catedrales, se quitaban de todo conflicto. Las enseñanzas eran más de manera práctica, aunque también se veía teoría como la literatura, geografía y historia. Los, lo curioso de esto es que los maestros eran de carácter nómada, iban de pueblo a pueblo ganándose su dinero, pues temporalmente. O sea que no tenían su salario fijo. No, y tampoco estaban afiliados al IMSS. Ay, no puede ser. Bueno, ya me quiero ir, ya tengo sueño. No, espérate, te voy a hablar de la árabe. No, no quiero, qué aburrido. No, es interesante, mira. La educación árabe llegó a su apogeo en el siglo X, con el califato de Córdoba. Se crearon muchas escuelas primarias donde se enseñaba la literatura y los versículos del Corán. Crearon numerosas bibliotecas y cultivaron sobre todo la filosofía, la cual estaba olvidada y abandonada por la cristiandad. La educación de la mujer, No habían mencionado a la mujer. es que eso es lo importante. Aquí la educación de la mujer fue atendida esencialmente en igualdad a los hombres disfrutando de una educación superior. Muchas de ellas llegaron a estudiar y fueron dedicadas sobre la literatura y la medicina. ¿Y Aladino? Chester, estamos hablando de la educación, no estamos hablando de películas ni nada de eso. Ay, Pues eso es lo que te puedo decir sobre la educación. En resumidas cuentas, falta mucho por decirte, pero pues ya es tarde y ya mero es hora de dormir. oye, pero falta mucho, ¿no? ¿Qué pasó con Aladino? Chester, ya te dije. A ver, dime algo que hayas aprendido. Que los caballeros son muy buenos. No, Chester. A ver, para conocer sobre el presente, tienes que saber de tu pasado, tienes que saber del pasado, de la historia de la educación. Tienes que saber todo. Y es importante. Conforme fuimos hablando sobre todos estos puntos, fuimos aprendiendo. Y gracias a todo lo que hicieron nuestros antepasados, hemos llegado a donde estamos hoy. Todavía falta mucha historia por escribir. Y por lo pronto aquí le vamos a dejar. Así que, pues muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda de pregunta, con gusto aquí estamos, el Chester y yo. Y asimismo, pues esperamos que salga bien en sus calificaciones. Y yo creo que nos veremos en otra materia de puntos extras, ¿no crees, mi Chester? Ay, claro que sí. Pues bueno, les agradecemos mucho su atención y pues nos estamos viendo. Saluditos.